También bienvenidos al webinar. Mi nombre es Shekufe y yo soy de la organización que se llama Early Childhood Development Action Network, que es el red global sobre la primera infancia, y estamos muy orgullosos para organizar este webinar en colaboración con el Diálogo y con el UNICEF. Y entonces, de parte de todos, bienvenidos a todos. Voy a empezar con unas cosas, nada más. Primero quiero agradecer, mi español no es perfecto, pero intento mi mejor. Vamos a tener una webinar de 90 minutos. Tenemos más de 1,000 personas que están registrados, que van viniendo de 52 países. Entonces, es genial la respuesta. Una cosa, durante las presentaciones, si tienen preguntas, por favor, si ven ahí donde dice Q&A, si pueden meter sus preguntas ahí y no en el chat, porque el chat se va muy rápido y vamos a perder las preguntas. Entonces, si tienen preguntas, por favor, si pueden escribir sus preguntas en cualquier tiempo durante los 90 minutos en el Q&A. También pueden comentar si ustedes tienen respuestas a las preguntas. Bienvenidos a compartir. Y en el chat, si quieren escribir a todos los participantes, ahorita voy a pedir si todos pueden escoger all panelists and attendees. Si pueden tomar un segundo para escoger all panelists and attendees, así sus comentarios todos pueden ver. Si nada más es all panelists, nada más nosotros podemos ver, y así no pueden ver los demás que están registrados. Ok, bueno, entonces es mi gran placer introducir a Ariel, que es el director del Diálogo. Sí, yo creo que todos los conocen muy bien. Y bienvenidos, Ariel, y es un gran gusto para trabajar con usted. Y ahora se va a introducir el resto del webinar. Gracias, Ariel. Muchas gracias, Shekufe, y bienvenidos a todos. Antes de presentar a los panelistas, voy a invitar a Mónica Rubio, de UNICEF, que también es una de las instituciones que está patrocinando este webinar, como para que nos dirija unas palabras. Mónica. Buenos días a todas y todos. En nombre de la Oficina Regional de UNICEF, realmente es un gusto darles la bienvenida a este encuentro virtual, donde vamos a tener la oportunidad de escuchar sobre los retos que esta emergencia del COVID representa para la primera infancia. Como siempre, es un gusto compartir espacios con nuestro colega del Diálogo, con Egdan, y también es un gusto, por supuesto, saludar a los panelistas de hoy. Me toca a mí hacer una breve motivación del evento, y para ello yo quisiera llevarlos a un momento previo a la emergencia del COVID. ¿No? En ese momento previo, como región latinoamericana, veníamos avanzando en la construcción de políticas integrales para la primera infancia. Y habíamos avanzado de verdad muchísimo. De hecho, el tema de fortalecimiento de las políticas públicas de la primera infancia, con un enfoque de integralidad, con un principio de concurrencia, creo yo que es uno de los grandes avances en términos de construcción de políticas públicas en América Latina en los últimos 10 años. Ahora, como bien saben ustedes, la gran mayoría de los gobiernos había puesto el tema de primera infancia en el centro de sus agendas, reconociendo la importancia de proteger a este grupo etario por razones de derechos, por razones de equidad, pero también por razones de eficiencia, ¿no? Y a fin de cuentas, en resumen, ¿no?, por razones del propio desarrollo de los países, ¿no? Pese a todos esos avances, nosotros teníamos desafíos pendientes, ¿no? Pero creo que todos concordarán conmigo que ningún desafío pendiente es tan retador, tan fuerte así, ¿no?, como esta emergencia sanitaria, económica y social, que es el tema de la emergencia del COVID. Y uno tiene que decirlo claramente, esta emergencia nos presenta nuevos riesgos para la primera infancia, ¿no? Riesgos en términos de retos, ¿no?, en este contexto, de satisfacer todo lo que nosotros sabemos que son necesidades de atención integral de los niños: buena salud, nutrición, cuidado, oportunidades de aprendizaje temprano, protección, ¿no? Por eso es tan importante para nosotros, y damos la bienvenida y agradecemos la participación de todos ustedes. Nosotros creemos que este espacio de reflexión colectiva, y nos decía Shekufe hace un ratito, con esta convocatoria, ¿no?, de 1,000 personas registradas, simplemente lo que hace es poner luz en un tema que es muy importante, ¿no?
es clave para nosotros en este momento traer al debate, ¿no?, cómo hacer, cómo pensar los retos, las acciones que podemos poner en marcha para proteger a la primera infancia de estos riesgos, pero también, ¿por qué no?, las oportunidades, ¿no? Oportunidades que nos puede traer este momento en el sentido de, por ejemplo, fortalecimiento de los sistemas de protección social o fortalecimiento de los apoyos a los hogares para la crianza positiva de los niños. Pues yo, sin más, nuevamente agradecer la participación de todos ustedes, y Ariel, te dejo para continuar la agenda. Bueno, muchas gracias y nuevamente bienvenidos a todas y todos. A pesar de que es un momento dramático y triste que estamos viviendo con la pandemia, es realmente muy lindo y muy bueno poder estar juntos. Ya hemos visto mirando la lista de inscriptos y los mensajes que estamos recibiendo en el chat, ya veo que la comunidad de primera infancia de la región está conectada, mucha gente con la que venimos trabajando en la agenda regional ya desde hace tiempo, así que muchas gracias a todos. Tenemos un panel de excelencia, ahora les voy a ir presentando de a uno para que hagan sus presentaciones, y les hemos planteado al panel dos preguntas. La primera es qué están viendo, qué efectos están viendo sobre la primera infancia producto de la emergencia que están viviendo todos los países de la región. Y en segundo lugar, desde el espacio que cada una de las panelistas ocupa en la gestión pública, cuáles son las respuestas que están emprendiendo y generando como para minimizar los impactos de la crisis sobre la primera infancia. Le voy a dar la palabra presentar a la primera panelista, que es Carolina Salgado de Colombia. Carolina es la consejera presidencial para la niñez y la adolescencia para Colombia, y en ese contexto coordina las respuestas del gobierno de Colombia al tema primera infancia. Así que, Carolina, te paso la palabra. Ariel, muy buenos días a todos los participantes hoy en este webinar. Como lo decía Ariel, mi nombre es Carolina Salgado, soy consejera presidencial para la niñez y adolescencia, trabajo directamente con el equipo asesor del presidente de la República, y nuestro rol o mi rol es básicamente de liderazgo y de articulación en la política pública de primera infancia. Es por esto que hoy me voy a referir a la atención y a lo que ha sido la intervención del gobierno en los diferentes sectores, buscando claramente seguir manejando la integralidad, buscar mantener la concurrencia, trabajando de una manera intersectorial claramente. Por lo tanto, en el marco de la pandemia hemos trabajado bajo una premisa, y es cuidar la salud, proteger la vida. De esa manera hemos nosotros desarrollado las medidas en coherencia con la política. No nos hemos querido, digamos, que salir, sino mantener el esfuerzo de intersectorialidad que el país ha logrado de esa atención y la concurrencia. Con eso nosotros aquí estamos apuntando a mantener la atención con el foco de desarrollo integral, y obviamente hemos tenido priorizados algunos ejes, como lo pueden ser salud, nutrición, cuidado y crianza y educación inicial, que ya les iré comentando. Claramente nosotros, dentro de la Comisión Intersectorial para Primera Infancia, donde estamos dos entidades, la cual personalmente presido, hemos definido unas estrategias teniendo algo o un factor vital y fundamental, y es el entorno hogar, y es el entorno donde hoy están sucediendo todas las acciones con los niños. Esto claramente nos ha traído unas implicaciones, unos retos, los cuales nosotros, o quiero compartirles los más relevantes, y uno de ellos, el primero, ha sido la adaptación de todos los servicios a la luz de las directrices de MinSalud. Y aquí quiero hacer un énfasis bien importante, y es el Ministerio de Salud, con todos sus protocolos, con todos sus lineamientos, es quien nos ha dado las bases y las pautas
sobre las cuales hemos venido trabajando y desarrollando a nivel intersectorial las acciones. El segundo tema es el fortalecimiento al talento humano. Este ha sido un trabajo absolutamente fuerte, titánico, donde lo que hemos hecho nosotros es trabajar en esas habilidades, porque es migrar de servicios presenciales en su mayoría a no presenciales, en los casos de buscar nuevos mecanismos también de contacto. Luego tenemos el diseño del material, yo de esto ya les entraré a hablar ahora un poco más a profundidad, la reconfiguración también de todos los servicios psicosociales de protección, que es un tema con un gran asterisco en esta época, y eso atado a todo lo que son las protecciones y los protocolos de bioseguridad. Como tercer punto clave es el acompañamiento a familias, como lo hablábamos ahora y todos los que trabajamos con primera infancia lo vemos, la familia se ha convertido en ese entorno protector y un entorno donde todo sucede. Por lo tanto, también hemos desarrollado herramientas para la familia, orientaciones y hemos buscado desarrollar capacidades en las familias. Y el cuarto punto, básicamente, está enfocado a poder brindar la atención a la primera infancia sin contacto. Y es aquí donde hemos desarrollado nuestra estrategia que se llama Contacto sin Contagio. Y aquí lo que hemos buscado son nuevos esquemas operativos, buscar fortalecer la seguridad alimentaria, que sabemos todos que es otro de los grandes retos, y básicamente la adaptación de servicios. Entonces, voy a proceder a contarles a ustedes las acciones que nosotros desarrollamos a partir de los estructurantes de nuestra política. Y el primero sobre el cual quiero hacer alusión es salud y nutrición. Y básicamente aquí lo tenemos enfocado en acciones como el primero, que es básico, es vital, y es el garantizar el acceso al agua. Aquí junto con el Ministerio de Vivienda hemos trabajado y voy a resaltar 3 acciones concretas que han sido fundamentales. El primero ha sido la reconexión de los servicios públicos a quienes lo tenían cortados. Segundo, también decretar la no suspensión de los servicios durante la contingencia. Y tercero, desarrollar guías que nos permitan tener acceso a alternativos de acueducto o de agua para poder llegar a estas poblaciones. ¿Esto por qué? Porque este es un tema básico para la salud y nutrición. Siguiendo, quiero contarles sobre el seguimiento nutricional, que este es uno de los aspectos de mayor impacto en nuestros niños, porque sabemos que en el marco y en épocas de la contingencia se presentan dificultades de acceso. En el caso nuestro, para hacer referencia, los niños que asisten a las modalidades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reciben el 70% del aporte nutricional de un día en los servicios. Por lo tanto, esto fue inmediatamente uno de los primeros retos. Nosotros, ¿qué hicimos acá? Inmediatamente desarrollamos un plan de llegada con canastas y raciones nutricionales a las familias en todos los municipios. Esto fue un reto logístico absolutamente enorme, pero era uno de los grandes impactos que queríamos generar. El segundo, sabemos también de los riesgos que se generan en los casos de niños con riesgo de desnutrición o en desnutrición. Por lo tanto, implementamos unas medidas de seguimiento virtual a aquellos que tenemos identificados, y en el caso que se requiera una atención por parte de salud, automáticamente hacemos el direccionamiento, pero también tenemos unos centros de recuperación nutricional a lo largo y ancho del país, los cuales siguen operando de manera presencial con unos protocolos muy estrictos en todo lo que tiene que ver con las medidas de bioseguridad para poder recuperar a nuestros niños ahí. El seguimiento a gestantes con bajo peso, clave con complementos alimentarios reforzados, el alimento también especializado que usamos nosotros, que tiene alta densidad nutricional, inmerso en todas las canastas, esto para poder dar un acompañamiento y un aporte importante, tanto en densidad calórica como de micronutrientes. Adicional a eso, nosotros estamos teniendo unos contactos virtuales, llamadas de seguimiento, para poder hacer la evaluación del estado de la salud. Y en esos casos donde se presenten alarmas, poder hacer también una atención o la atención correspondiente.
En cuanto a seguimiento nutricional, tenemos también dispuestas unas unidades de búsqueda activa. Lo que está pretendiendo es, con todos los protocolos y medidas de seguridad, detectando en las zonas más vulnerables que tenemos en el país y que han sido priorizados, casos de posibles riesgos de desnutrición o niños que ya estén. Y esto trabaja en temas, digamos que muy articulados con lo que vengo a contarles, y ya son los temas de salud que son inaplazables, como lo es la vacunación y la valoración integral de la salud. Entonces, en este respecto, quisiera comentarles sobre la vacunación. Mantenemos el servicio, básicamente recién nacidos lo estamos atendiendo y prestando de una manera normal. Los menores de 6 meses, en las citas estamos, digamos que incidiendo para que ahí sucedan, pero también implementamos el servicio extramural o a domicilio, con todos los protocolos de bioseguridad necesarios. Y teniendo en cuenta que en Colombia en este momento llega un pico de enfermedades respiratorias, por lo tanto es supremamente importante que lo que son las vacunas, ejemplos de influenza, podamos tenerlas al día. Respecto del otro punto, que es valoración integral de la salud, aquí también tenemos implementado un sistema extramural o domiciliario para los menores de 1 año. Para los mayores de 1 año, lo que se hizo fue implementar telemedicina para que pudiéramos tener un acceso virtual donde podamos nosotros seguir generando ese mecanismo de control. Pasando a la atención, nosotros establecimos con el Ministerio de Salud y muy en coordinación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la línea 192, que es una línea de atención donde pueden hacerse consultas y ahí hacemos seguimiento médico. Respecto del siguiente punto, muy importante y de gran impacto en lo que es el desarrollo de los niños, tenemos la educación inicial y el cuidado y crianza. Y aquí nosotros tenemos 2 entidades en el gobierno, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación haciendo un énfasis en niños de 5 años que ya están en grado de transición, y lo que hemos buscado hacer con las 2 entidades es garantizar la pertinencia en lo que estamos trabajando, en las orientaciones tanto técnicas como operativas. Nosotros cerramos los servicios presenciales a partir del 16 de marzo y en este momento está dictado hasta el 31 de mayo. Para eso tuvimos que hacer un trabajo muy fuerte. Con el ICBF quiero compartirles. 1, como les comentábamos, llevar el alimento a los hogares, algo absolutamente vital. 2, el acompañamiento en todos los rincones, como les contaba, contacto sin contagio, de una manera remota, buscando llevar experiencias sencillas a través de unas guías de cuidado y crianza que se desarrollaron y junto con las canastas de alimentos se enviaron a cada uno de los hogares. Aquí buscamos entregarles a las familias herramientas para interrelacionarse, también actividades para poder potenciar el cuidado infantil y el desarrollo integral, promover aprendizaje. Y esto se está haciendo a través de diferentes medios. Tenemos nuestras madres comunitarias y agentes educativos haciendo llamadas de manera semanal, 2 veces a cada familia para hacer esas orientaciones. Una llamada de estas puede estar alrededor de los 30, 40 minutos dedicados a cada una de las familias. En estas llamadas también buscamos tener o detectar signos de alarma que nos puedan generar intervenciones, ya sea por posibles vulneraciones de derecho o también por temas de salud. Nosotros en la primera fase entregamos solamente las canastas. En la segunda fase, que ya es este segundo mes, iniciamos también a incluir un material didáctico en las canastas, pinturas, cartulinas, materiales que sirvan para que las personas en sus casas puedan desarrollar estas actividades que les permitan seguir aprendiendo y su desarrollo. Algo fundamental. En Colombia, en abril, se celebra el mes del niño y tomamos esto como una herramienta muy importante para poder incentivar e impulsar campañas de juego y crianza amorosa, buscando transformar esas realidades. Todos sabemos que el 70% en el caso de Colombia de las vulneraciones, violencias físicas, psicológicas y sexuales suceden en el hogar. Por lo tanto, ese ha sido uno de los despliegues más grandes que hemos tenido. Hemos trabajado con todos los departamentos del país
en esta promoción y ha sido hasta el momento una estrategia de muy buenos resultados. Hemos también implementado banco virtual de contenido y aquí es bien importante contarles que junto con el Ministerio de Cultura hemos hecho traducciones a las lenguas para poder llegar con pertinencia a los diferentes grupos que tenemos. Y con el Ministerio de Educación, que es los niños de 5 años que están en ese momento en transición integral, también hemos buscado diseñar experiencias educativas sencillas pero absolutamente estratégicas, donde buscamos de primera manera promover y fortalecer capacidades en cuidado y autocuidado, en reestructurar esa cotidianidad de las familias y en fortalecer el hogar como un entorno también protector. Material en línea. Porque una de las grandes preguntas es cómo llegar donde no hay conectividad. Ahí hemos activado con todos los canales regionales del territorio franjas y programas especializados. Un portal que no requiere acceso a internet. No necesito tener plan para poder entrar, que se llama Colombia Aprende. También tenemos una plataforma de contenidos que se llama Maguaré. Temas culturales, canciones, juegos, mensajería de texto, radio comunitaria, una herramienta absolutamente fundamental en este proceso, y perifoneo incluso para territorios. Sabemos que la geografía de nuestro país nos impone un reto enorme de ruralidad y ruralidad dispersa. Entonces, herramientas básicas de trabajo, el arte, el juego, la literatura, la exploración. Y también, en los que están en colegio, alimento con el programa de Alimento para Aprender. Tercer punto, ya se nos está agotando el tiempo. Recreación, algo absolutamente importante. Promoción de actividad física. Canales de televisiones regionales y redes sociales han sido nuestro mejor aliado. Programas como Yo entreno en casa y Yo me quedo en casa. Y básicamente estamos transmitiendo rutinas de entrenamiento. Y en este momento estamos implementando un programa entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Deporte. Es más mente, más educación, más deporte. Y básicamente lo que estamos trabajando ahí es mente y cuerpo en movimiento. Actividad física, recreación, información para niños, padres, cuidadores. Por último, quisiera contarles respecto de participación y ciudadanía, uno de los temas claves, y es cuándo los niños van a volver a salir a la calle. En este momento estamos analizando la salida de los niños a espacios públicos, estamos construyendo unas orientaciones para un retorno seguro. Y aquí estamos trabajando con un equipo intersectorial, como les cuento, 12 entidades dedicadas a este trabajo. Y para cerrar, ya en el último minuto que tengo, básicamente los retos sobre los cuales estamos trabajando. Ruralidad dispersa, básicamente acceso a alimentos, educación y salud. Cómo llegar a esos lugares absolutamente alejados. Reducción, porque ahí se nos presenta una reducción de los canales de comunicación para poder generar las atenciones. 2, comunidades étnicas. También tenemos una disminución de la circulación de alimentos y el estado nutricional puede verse grandemente afectado. Tercer punto, niños y niñas en condición de discapacidad que requieren otros apoyos. Afectaciones en violencia en el hogar, como les comentaba. Para eso nosotros lo que hicimos fue desarrollar una estrategia de hagamos de nuestro hogar más seguro, pero es uno de los grandes retos. Exposición excesiva a dispositivos es otro de los retos. Y básicamente el último, para cerrar mi intervención, es el tránsito progresivo a las nuevas realidades a medida que vaya retornando la cotidianidad y la nueva normalidad. Con eso termino mi intervención. 15 minutos pasaditos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Nina. Sé que hay mucho para compartir y el tiempo es poco. Mucha información muy útil. Hemos recibido muchas preguntas ya. Quiero decirles a todos que las estamos tomando nota y vamos a pedirles a los panelistas después que respondan, pero ya empiezan a aparecer varios temas comunes que los vamos a retomar.
hay varias preguntas ya nos han hecho acerca de la grabación del webinar. En efecto, el video va a estar disponible después del evento mismo en nuestro sitio, así que habrá oportunidades para volver a escucharlo y compartirlo. Pasemos ahora entonces a escuchar el caso de Chile. Y allí tenemos la suerte de contar con la presencia hoy de Janet Leguas, que es la directora de Chile Crece Contigo. Janet, pasamos el micrófono y la cámara. Hola, muy buenos días a todos y todas las colegas que nos acompañan en este webinar. La verdad es que es muy interesante para nosotros poder estar y contar en qué nos encontramos, pero también conocer en qué están otros países y cómo nos adelantamos también en ciertas acciones y procesos en función de lo que va a ocurrir después, posterior a la pandemia, ¿no? La idea es que sea un tipo conversatorio, tenemos poco tiempo, espero no hablar tan rápido porque en Chile acostumbramos a hablar muy rápido. Y en la mitad de la presentación quiero compartirles una parte de una PPT que va a quedar también a disposición de ustedes, pero que es necesaria que la vean por las infografías y todo el tipo de material que estamos compartiendo también desde Chile Crece Contigo. Bueno, quisiera comenzar mencionando las preocupaciones que han surgido a propósito de las preguntas que nos hacían inicialmente como panelistas, ¿no? ¿Cuáles son las preocupaciones que nosotros tenemos desde esta visión de subsistema a propósito de la pandemia? Lo primero es que nos estamos efectivamente enfrentando a una emergencia sanitaria, pero también una emergencia social, donde se están afectando tres aspectos principales. El primero, que tiene que ver con el ámbito sanitario, a propósito de la cuarentena por contagio, ¿no es cierto?, posibles hospitalizaciones, y con ello también un fenómeno que ha ido ocurriendo, que es la estigmatización de personas contagiadas. Eso por una parte. Como segundo punto, el confinamiento y sus consecuencias, considerando que estamos en una situación de aislamiento que no es una situación normal, donde se pueden ver agravadas ciertas condiciones y situaciones de riesgo para las familias, como la violencia intrafamiliar, por ejemplo, o las negligencias hacia los niños. Nosotros, desde que partimos, algunas comunas con cuarentena en una semana subieron en un 70%, por ejemplo, los llamados telefónicos por situaciones de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, ahí hay un foco que ver. Sin embargo, también al hablar de negligencia, tenemos que tener mucho ojo y mucho cuidado, porque hoy día todos los cuidadores, incluyéndonos a quienes somos padres, estamos en un contexto anormal de crianza y hay mucha expectativa respecto de los padres, de los cuidadores, de cumplir con las tareas de la escuela, con las cosas de la casa, con el trabajo, con el teletrabajo, con las videoconferencias, etc. Entonces hay una multiplicidad de roles y de exigencias que hoy día están estresando a la familia. Entonces entran en un circuito de mucho estrés y nosotros necesitamos ir acompañando ese proceso, pero desde el entendimiento en el cual hoy día se encuentran, no desde el juicio. Hoy día también, bueno, intentamos proteger los derechos fundamentales de los niños y niñas que hoy día tienen mermado también su derecho a la educación, por ejemplo. Asegurando también otros derechos y otros accesos también a prestaciones. Entendemos que para muchos niños y niñas es un factor de riesgo estar fuera del ámbito educativo. Sin embargo, también nos hemos encontrado con una parte de la población que, en contrario, se están viendo beneficiados con esta situación. Hemos hecho diversas encuestas, estamos en contacto directo con la ciudadanía, por lo tanto también ahí hemos recogido que hay muchos niños que están felices con sus papás las 24 horas del día en las casas. Sin embargo, para los padres eso se vuelve un desafío de cómo organizar y reorganizar la vida
para poder estar presente, para poder hacer rutinas con los niños, y no tratar de cumplir con estas expectativas que finalmente sabemos que vamos a tener que bajarla. Estamos en un contexto de pandemia, donde tenemos que bajar los cambios, unos 2 o 3 cambios, para poder sobrellevar esta situación. Hay un grupo también de padres y madres que nos han compartido experiencias respecto de, por ejemplo, no pensé que iba a estar para los primeros pasos de mi hijo, o también cómo se ha ido comportando la corresponsabilidad desde la figura masculina o desde la pareja, que no es el rol de la madre propiamente tal, en las cosas cotidianas del hogar, por ejemplo, y también a propósito de esta organización y de que muchas familias están con un tema de teletrabajo, que han tenido que organizarse y participar más ambos en paralelo, digamos, en las cosas más cotidianas de la casa. Eso. Como tercer punto, un aspecto clave que se está afectando y que ya lo habían mencionado también anteriormente, es la economía. La pérdida significativa de ingresos y de empleo para las familias, que es una tremenda preocupación, donde ahí los más afectados son los más vulnerables, los más pobres, que además sostienen servicios esenciales para la población. Entonces ahí nos encontramos también con situaciones que debemos mirar, que debemos también actuar, ¿no? Y realizar algún tipo de acción. Quienes también se afectan, obviamente, son los niños de estas familias, donde además se adicionan contextos de hacinamiento, de fragilidad de la vivienda y de otras situaciones que van afectando el desarrollo y también el sobrellevar esta pandemia. O sea, no podemos decir en casa y sin estrés, si tengo una casa que se me está lloviendo, si no tengo ingresos, si no sé qué voy a cocinar el día de mañana. Entonces, también ahí tenemos que tener mucho cuidado con cómo transmitimos los mensajes. La coordinación intersectorial es fundamental, y cómo desde los distintos dispositivos se van asegurando ciertos mínimos para que las familias puedan enfrentar esta situación de la mejor manera. Dentro de las acciones que tenemos en amplio, les voy a hablar desde el Ministerio de Desarrollo Social para después focalizar en lo que tiene que ver con el subsistema de protección a la infancia. Desde Desarrollo Social se han tenido que implementar medidas de shock, cuarentena en algunas comunas, y también asegurar algunas prestaciones monetarias. Hay un bono COVID para las familias de escasos recursos que están en los tramos más vulnerables, y también acciones de protección al empleo. Para eso se han tenido que adecuar las plataformas y todos los procedimientos para acceder a estas prestaciones sociales y monetarias, porque en un contexto normal las familias van de manera presencial a postularlas. Entonces, también ahí se hizo una readecuación de las plataformas y de todas las acciones y requisitos que se les pide a las familias para poder acreditar. Esto en términos muy generales. Contarles además que, bueno, desde Chile Crece Contigo, y en este contexto de pandemia, lo que tratamos de procurar hoy día es pasar de promover el desarrollo integral a buscar la seguridad básica de los niños y las niñas, entendiendo este contexto en el que nos encontramos. Desde ahí, ¿cuáles son las acciones en general que hemos hecho para ir focalizando y enfatizando en algunos aspectos? Lo primero tiene que ver con las readecuaciones programáticas. Se detiene la entrega de intervenciones presenciales en este periodo y se inicia un teleacompañamiento, ya sea por llamada telefónica o mediante video, con familias que ya se encuentran en proceso de intervención. Se promueve, por otra parte, la detección de casos complejos a través de una línea telefónica gratuita que nosotros tenemos, que se denomina Fono Infancia, que es atendida por psicólogos y las familias pueden llamar directamente, que también ahí se habilitó un teléfono desde las casas de cada persona que está trabajando en este programa y en esta plataforma, y también un chat en línea. Desde ahí se van recogiendo casos complejos
que nosotros gestionamos a través de las redes comunales de Chile Crece Contigo, que son los ámbitos locales o los municipios donde se realizan todas las gestiones para dar alguna respuesta a este caso de alta complejidad que surja. Para nosotros los territorios hoy día son quienes tienen la palabra, hablando desde el ámbito territorial, ya que podemos tener lineamientos centrales y nacionales que bajan, pero en los territorios esta pandemia va avanzando de distintas maneras y todos los dispositivos también se van comportando de distintas maneras de acuerdo a las instalaciones y a cómo han organizado también el trabajo dentro de cada comuna. Por lo tanto, también es un aprendizaje para aquellas comunas que van más atrasadas. O sea, hoy día nosotros en Chile tenemos 345 comunas, de las cuales alrededor de 100 todavía no presentan ningún caso con contagio. Por lo tanto, ahí los equipos nos han dicho que también es fundamental poder aprender de las comunas que ya llevan más casos, de manera de adelantarse con protocolos, con flujos, con derivaciones, una vez que empiecen a llegar estos casos y los primeros contagios. Por otra parte, algo fundamental es la continuidad de las mesas intersectoriales para responder en coherencia y oportunidad a las necesidades de las familias. Por ejemplo, acá lo que establecimos son documentos técnicos de bajada con distintos ministerios, en este caso, por ejemplo, educación, donde podamos bajar con un mensaje común. O sea, no vamos a estar desde el subsistema promoviendo en Casa Sin Estrés y el Ministerio de Educación, por otro lado, entregando muchas tareas y muchas acciones que en el fondo van a ir estresando a las familias. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en esos mensajes? ¿Cómo bajamos con una información que sea también cercana para las familias, entendiendo el contexto en el que estamos y disminuyendo los niveles de estrés? Desde ahí, también como ejemplo, estamos hoy día asegurando ciertas prestaciones y entregando el ajuar, que es para los recién nacidos de todos los hospitales públicos del país. Estamos entregando este ajuar en otros dispositivos territoriales, de manera que permitan descomprimir el sistema hospitalario. Son algunas de las acciones que se han realizado de manera intersectorial. Y tercero, estamos enfatizando acciones en el programa educativo. El programa educativo de Chile Crece Contigo es el programa que nos permite tener interacción diaria y cotidiana con las familias usuarias. Es un programa universal, donde ahí tenemos todas nuestras plataformas en línea, página web, todas las redes sociales. Por lo tanto, es una ventana de oportunidad también para llegar con información importante a todos los cuidadores hoy día a propósito de esta pandemia. Entonces, bueno, hemos desarrollado contenidos basados en evidencia y también con áreas prioritarias de educación social y foco en mensajes claves. Dentro de la página web tenemos un repositorio COVID. Acá voy a tratar de compartir, espero que se vea. Ariel, ¿tú me puedes decir si se alcanza a ver? Está bien. Sí, se ve. Sí, gracias. Bien, acá tenemos este repositorio, como les decía, la página web de Chile Crece Contigo, donde está toda la información por COVID-19. Dentro de las estrategias del programa educativo, que es en el cual hemos puesto el foco a propósito de esta pandemia, es el desarrollo de contenidos, como les decía, basado en evidencia, el uso de las plataformas masivas, la respuesta priorizada y consultas a usuarios. En promedio estamos recibiendo 250 consultas, que nos permiten también ir realizando ciertas gestiones, derivando con la red territorial, etcétera. Capacitación en línea para los equipos de trabajo como una actividad permanente en estos meses. Si bien necesitamos acompañar a las familias, también es muy necesario acompañar a los equipos de trabajo. Si bien están hoy día muchos de ellos con teletrabajo, hay mucha información
y mucha visión también que entregar a los equipos en función de lo que está ocurriendo, de los contextos, de qué es lo que ocurre hoy día, por ejemplo, con las familias multiproblemáticas en este contexto, cómo vamos a realizar derivaciones si estamos todos en aislamiento, cómo se van a activar ciertos protocolos. Entonces, estamos realizando 2 capacitaciones a la semana durante estos meses para los equipos, con una alta respuesta también. Hoy día, hace poquito rato, terminamos una que tenía más de 1000 participantes, lo que nos quiere decir que los equipos están necesitando también muchas herramientas para entender y acompañar a las familias en este contexto. Hay una mesa intersectorial público-privada de apoyo a la crianza durante la pandemia, que tiene como objetivo principal llegar a más público objetivo. Desde Chile Crece Contigo y desde la subsecretaría estamos llegando a un público, pero en esta mesa público-privada, donde se suman fundaciones, ONG, la sociedad civil, estamos llegando alcanzando más público, y por lo tanto también estamos organizando un poco los mensajes con los cuales estamos bajando, y buscamos diversificar los contenidos de apoyo. Acá se ha generado una sinergia muy positiva, porque además en estos live y capacitaciones en línea o Facebook Live que tenemos, por ejemplo, para las familias en línea, hemos podido rescatar profesionales altamente capacitados en temáticas muy específicas y que pueden dar respuestas también en línea. Por lo tanto, esa coordinación ha sido fundamental para nosotros y para poder acompañar este proceso. Algo importante también, a propósito de toda la información que disponemos, nosotros basamos en 4 mensajes claves todo esto que yo les he estado comentando anteriormente, porque bajar con una información ordenada y donde queden mensajes claves en las familias, y no una serie de mensajes que enviemos a diario y que finalmente no quede nada, lo que estamos haciendo es organizar todas las bajadas en función de estos 4 mensajes claves. Lo primero, ajustar expectativas. Ya decíamos, estamos en contextos anormales de crianza, por lo tanto también ahí hay que bajar la sobreexigencia de los adultos y también de los niños. La segunda es, adapta todas estas recomendaciones que te entregamos a tu realidad. Nadie conoce mejor a sus niños en las casas, y también sabe cuáles son sus ritmos, cuáles son sus momentos, cuáles son los juegos que más les gustan. Entonces, en función de eso también, todos los mensajes que entregamos van en función de, si esto no le sirve, puede probar con esto otro, lo puede adaptar, etc. El tercero, que tiene que ver la corresponsabilidad. O sea, con corresponsabilidad y autocuidado nos protegemos todos, en función de que todos los integrantes de la familia y los adultos que estén criando en este momento puedan tener una división equitativa de las tareas en el hogar y también con el cuidado de los niños. Entonces el llamado también hacia allá, y todos los mensajes que bajamos y la información en función de este mensaje clave. Y finalmente, el cuarto mensaje, que tiene que ver con mantenerse conectados, algo fundamental para los niños, que tiene que ver con las videollamadas, ya sea con su familia extensa, con sus compañeros del colegio, con sus amigos, con sus primos, etc. O sea, la verdad es que sabemos, y hay evidencia que también nos ha dicho, que la interacción con otros durante este proceso de distanciamiento social sirve para que ellos también no pierdan este contacto y puedan ir entendiendo mejor qué es lo que está ocurriendo, que estamos todos guardados en casa, por ejemplo, y que tenemos que proteger a los más mayores, que en este caso serían los abuelos. Los recursos de... Sí, estoy por terminar. Recursos de apoyo en línea para familias. Acá está todo lo que nosotros estamos publicando, y les voy a dejar estos links donde aparecen distintos tipos de estrategias comunicacionales, desde que lo que es el coronavirus, los cuentos, hay canciones, recomendaciones, apoyos para cuidadores, live en línea, y todo lo que tiene que ver con la suspensión de actividades y cómo podemos fomentar el bienestar psicosocial de los niños, niñas y cuidadores. Eso, espero haber estado más o menos en el tiempo, Ariel. Sí, muchas gracias, Janet.
Te pido si podés sacar el PowerPoint. Bueno, muchas gracias. Les pido a los panelistas que si ven preguntas que están muy puntuales dirigidas a ustedes, específicas, que se sientan en libertad de responderlas directamente en el Q&A. Y a todos los participantes, seguimos registrando las preguntas. Dudo por el número que tenemos que tengamos tiempo de responderlas una a una, pero haremos lo mejor que podemos en términos de responder las principales o las que más se repiten. Y hay un pedido de parte de muchos de compartir material. Ya en algunos casos, como recién Janet ha dado algunas referencias, pero nos vamos a ocupar que después de la videoconferencia de preparar en el sitio una plataforma para que puedan acceder a los distintos presentaciones, materiales, referencias. Seguimos, y la invito ahora a Pirina Estiban, que es la coordinadora del programa de acompañamiento familiar de Uruguay Crece Contigo. Pirina, la palabra es tuya ahora. Bueno, gracias Ariel. Buen día para todos y para todas. En primer lugar, agradecerle al diálogo y a la Oficina Regional de UNICEF por esta invitación que hicieron llegar a Uruguay Crece Contigo, y también gracias a todos los participantes que mostraron interés en esta actividad. Este webinar a nosotros nos ofrece la posibilidad de poder conocer en mayor profundidad la experiencia de otros países de la región, y también poder compartir con ustedes el trabajo que venimos haciendo específicamente en la estrategia focalizada de Uruguay Crece Contigo, que es el programa de acompañamiento familiar, que no es la única estrategia de trabajo en primera infancia en nuestro país. En esta oportunidad vamos a focalizarnos en esto. Como hay participantes de diferentes países, me parecía importante poder hacer una mención a que la situación de emergencia sanitaria en Uruguay fue declarada por el gobierno el 13 de marzo, y ahí comenzaron una serie de medidas que se fueron tomando, como por ejemplo la suspensión de clases en centros educativos de todo el país, de todos los niveles, y tanto en sectores públicos como privados, manteniendo así la alimentación en los centros de atención a la primera infancia y en las escuelas. También a partir de esa fecha se determinan pautas para el trabajo en las oficinas públicas. A nivel de la Suprema Corte de Justicia se declara la feria judicial sanitaria. Los servicios de salud comienzan a exhortar y a pedir que no se acerquen directamente a los prestadores de salud, sino que realicen llamadas telefónicas o que soliciten médicos a domicilio. Y desde el gobierno no se declara cuarentena obligatoria en nuestro país, pero sí se exhorta a la población a permanecer en el hogar, y se determina el aislamiento de algunos grupos de población específica. En este contexto es que desde el programa de acompañamiento familiar, concretamente, que ahora vamos a mencionar un poquito de qué se trata, vemos que hay algunos factores que inciden o que incrementan los riesgos en la primera infancia en situación de vulnerabilidad, especialmente en estas familias con las que trabajamos desde el programa de acompañamiento familiar. La situación de aislamiento de familias numerosas, esta situación de encierro en viviendas con condiciones de mucha precariedad, donde hay restricciones para el movimiento, donde hay condiciones, por ejemplo, en algunos casos con las familias que trabajamos, de piso de tierra, o exposiciones eléctricas expuestas, o de repente algunas viviendas con techos de materiales desechables, o condiciones de mucha precariedad que en una situación de encierro incrementan o potencian estos riesgos para la primera infancia. También vemos que el cierre de los establecimientos educativos y de cuidados a los que mencionaban también aumentan factores de riesgo, porque actúan como factor protector para el desarrollo, el aprendizaje y la crianza de estos niños. Aumenta también la inseguridad alimentaria de muchos hogares,
que va de la mano de el impacto que hay también en el trabajo informal, de algunas familias con las que de repente realizan changas, trabajos jornaleros o actividades de trabajo doméstico. Y algo que también puede llevar a un incremento de riesgos es mayor exposición de niñas y adolescentes a situaciones de violencia, y también de algunas mujeres que conviven con sus propios agresores en el hogar. También vemos que en las familias en situación de mayor vulnerabilidad, las redes de apoyo a veces son muy débiles, y esta situación de encierro hacen que sea más difícil poder sobrellevar y tener un sostén y un apoyo para poder enfrentarlos. Todos estos factores que mencionaba rápidamente creemos que aumenta el estrés en los hogares, aumenta el malestar emocional, el clima del hogar se ve afectado, la disponibilidad de los referentes para con los niños también se modifica, y creemos que eso impacta en la salud de los niños y en la salud también de los referentes para la crianza de los niños y de las niñas. Que son todos factores que van a estar incidiendo directamente en el desarrollo y posiblemente también en el estado nutricional de niñas y niños. Es en ese marco, y antes de comenzar las adecuaciones que se realizaron en este escenario de pandemia, mencionarles para quienes no nos conocen que Uruguay Crece Contigo es una política pública de alcance nacional que está centrada en la primera infancia, que busca acompañar las trayectorias de familias con mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 4 años para potenciar su desarrollo integral, y eso lo hace a través de estrategias universales, estrategias focalizadas, y a través de la construcción de redes y puentes con servicios y actores a nivel nacional y local. Y es dentro de la estrategia focalizada de Uruguay Crece Contigo que llevamos adelante el programa Acompañamiento Familiar. Este programa está dirigido a familias con mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 4 años que presentan indicadores de posible afectación en la salud y vulneración de derechos en lo social. Se lleva adelante a través de la estrategia de proximidad, que implica encuentros directos de técnicos, de profesionales que provienen del área de la salud y del área social que trabajan en duplas, en los hogares de las familias o en otros escenarios que se definen según la modalidad de trabajo del programa. Y se llevan adelante acciones técnicas que buscan favorecer el desarrollo integral de la primera infancia, desde un enfoque de derechos, desde intervenciones socioeducativas, que buscan fortalecer factores protectores y disminuir los factores de riesgo. Es en ese marco que la situación de la pandemia y de emergencia sanitaria nos exigió revisar nuestros modelos de intervención, y se tomaron algunas decisiones que se enmarcan también en las resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social y del gobierno en general, donde el trabajo directo, las entrevistas directas en el hogar con las familias, o en otros escenarios, como les decía, según cada modalidad de trabajo del acompañamiento familiar, se modifican por un trabajo de teleasistencia, que implica llamadas por lo menos semanales con las familias, frecuencia que se va ajustando en función de cada situación familiar y de los requerimientos de cada intervención. Implica también coordinaciones interinstitucionales e intrainstitucionales que se continúan realizando de manera telefónica, pero que no podemos dejar de hacerlas. Espacios de escucha, de contención, y espacios de encuentros de otras maneras entre los equipos técnicos y los supervisores y supervisoras del programa. Y bueno, todo el registro en el sistema de información que utilizamos de todas estas intervenciones y acciones que van desarrollando los equipos técnicos. Asimismo, junto con el trabajo de teleasistencia, se conformaron equipos de guardias, donde se tuvo en cuenta los factores de riesgo de los trabajadores, y estos equipos de guardias estuvieron más enfocados en la entrega de materiales que tienen que ver con canastas o con otras prestaciones vinculadas al programa, como materiales para la crianza, marcadores, crayolas, plasticinas, también libros de cuentos u otros materiales
y también actividades vinculadas a las oficinas territoriales que se fueron desarrollando o abordajes de alguna situación concreta en territorio. Se elaboró un documento con orientaciones generales para el trabajo de los técnicos ante la situación de emergencia sanitaria, y se hizo una sistematización a la semana de haber comenzado el trabajo de esta manera, y recientemente se hizo una entrevista telefónica a los supervisores del programa para evaluar un poquito cómo veníamos trabajando. El documento que les mencionaba de orientaciones generales para el trabajo de los equipos hace referencia a la metodología general del trabajo, algunos aspectos generales a considerar en la entrevista. Primero, hacer referencia al nivel a la nueva modalidad, a las medidas de prevención y síntomas y detección del COVID, a despejar cuestiones vinculadas a la emergencia sanitaria en primer lugar, al clima del hogar, y después hace referencia a algunos apartados más específicos que tienen que ver con salud mental, prácticas de crianza, situaciones de violencia, situaciones de funcionamiento de los diferentes servicios, un apartado específico al COVID, y signos y síntomas de alarma para la consulta de niños y de mujeres embarazadas. La modalidad de teleasistencia para nosotros fue posible desarrollarla porque a nivel del programa todos los técnicos cuentan con teléfonos institucionales a través de la empresa telefónica de nuestro país y de computadoras a través del plan Ceibal. Si bien esto lo retomaré en los desafíos, también es algo que hace posible que esta modalidad de teleasistencia la podamos estar desarrollando. En este trabajo con las familias surgen demandas que están vinculadas principalmente al acceso a las canastas de alimentación, a las demandas de materiales concretos y a la información sobre el funcionamiento de servicios, pero también llegan a los técnicos demandas de otras familias que en algún momento estuvieron vinculadas al programa y que actualmente no, o de familias del barrio que se acercan a los operadores del programa. Entonces, si bien estas demandas de las familias estaban más centradas en lo sanitario y en la emergencia, los equipos técnicos identifican que de todas maneras se ha podido seguir trabajando en aspectos que tienen que ver con el desarrollo y la crianza de los niños. De manera muy creativa, han comenzado a desarrollar materiales que apoyaran a la implementación de actividades, que pudieran profundizar en propuestas lúdicas, que las familias pudieran realizar en espacios reducidos y con los materiales que tenían a disposición, para ofrecer variedad de propuestas y que no fuera solo la exposición a pantallas. De esta manera se socializaron materiales elaborados por organismos internacionales con los equipos, se clasificó material que circulaba en las redes, se revisaron materiales que los técnicos iban mandando como iniciativa personal o colectiva, que fueron muy valiosos, y a partir de esos aportes se comenzaron a realizar algunos materiales que están centrados en alimentación, juegos, crianza, desarrollo infantil, aspectos vinculados a la salud. Hay otros que tienen que ver específicamente con el coronavirus, y se está trabajando en eso para poder tener materiales, para que cada equipo técnico pueda ver cuál es más oportuno para cada intervención, cuál se ajusta mejor a las familias con las que estamos trabajando, y para que sea un recurso más en el acompañamiento familiar. A modo de cierre, algunos aprendizajes y desafíos que identificamos en este proceso de trabajo ha sido que la teleasistencia, como una metodología que nos ha permitido realizar un seguimiento, un monitoreo y abordaje de algunos temas vinculados a la crianza y al desarrollo, que tenemos que seguir evaluando, que tenemos que seguir sistematizando y profundizando en ella, y que permite realizar como un apoyo emocional también a la distancia, pero también reafirmamos el valor y la importancia del trabajo de proximidad y en los encuentros directos con las familias.
Otro aprendizaje es la importancia de acompañar a los equipos, la posibilidad de que los equipos técnicos tengan encuentros con los supervisores, puedan y busquen maneras creativas y diferentes de espacios para la escucha, la contención y el seguimiento de cada de las situaciones en acompañamiento familiar. Y también otro aprendizaje fue la necesidad de flexibilizar estrategias para el acceso a determinadas prestaciones y servicios que a través de los mecanismos habituales requerían la presencia de las familias. Como grandes desafíos, nos enfrentamos próximamente al retorno de trabajo de proximidad en territorio, donde tendremos que organizar la conformación de los equipos, considerando factores de riesgo de los propios trabajadores, las medidas de protección, donde el Ministerio se está asesorando y el gobierno con el Ministerio de Salud, todo lo que tiene que ver con a cuáles familias podemos llegar y a cuáles habrá que postergar un poquito la llegada. También nos implica revisar nuestras metodologías de trabajo, porque en el trabajo directo con las familias en el hogar se juega mucho lo vincular, donde hay niños pequeños, entonces las distancias, los materiales que vamos a estar utilizando, cómo entra en juego en esa intervención, toda la modalidad de grupalidad que para el programa de acompañamiento familiar es un dispositivo muy importante, también tendremos que ver cómo ir volviendo o readaptándose estas propuestas, y cómo se va a ir dando un retorno mixto, seguramente, donde se permanezca con parte de teleasistencia y parte de la modalidad presencial en encuentros directos con la familia. Otro desafío importante que tenemos es la afectación de los propios trabajadores, donde los trabajadores comienzan a desarrollar sus tareas en sus propios domicilios, donde aparece la atención del cuidado de los propios niños, niñas o personas a cargo dentro del hogar, donde muchas veces nos llegan los relatos de la dificultad de hacer pausas o la dificultad de poner límites cuando los horarios del trabajo y la vida personal comienzan a mezclarse un poquito. Y bueno, eso es un desafío para todos, porque también están presentes las propias preocupaciones y la situación de encierro de los propios trabajadores. Y por último, poder continuar haciendo foco en el desarrollo infantil cuando esta situación de pandemia pase, que es el gran desafío de no perder el foco de la intervención ahora y en el retorno al territorio. Bueno, quedo a disposición, fue una presentación muy rápida, pero quedo a disposición para compartir los materiales que se han ido generando, socializarlos si alguien tiene interés en conocerlo y en ampliar las preguntas que tengan interés. Muchas gracias. Muchas gracias, Pierina. Tenemos la suerte de que está en la videoconferencia participando Fanny Montellanos, que es la directora ejecutiva del programa Cuna Más de Perú. Así que quiero, aprovechar e invitarla a ella a que nos dé un mensaje muy breve sobre cómo está la situación en Perú y qué están haciendo. Pero, para realmente breve, Fanny. Muchas gracias. Tienes que apretar el botón para que... Ahí está. Sí. ¿Verdad? Estás en mute. ¿Sí? Ahora sí, ahora se te escucha, ahora sí. Ok, muy buenos días con todos y todas. Para mí es un placer participar también en esta reunión, que es un aprendizaje de todos, ¿no? Desde Perú, igual que el resto de los países de la región, estamos viviendo una emergencia sanitaria, ¿no? A pesar de los grandes avances que en nuestro país hubo referido a todo el desarrollo infantil temprano, porque en los últimos 20 años hubo un avance increíble donde teníamos políticas, lineamientos, estrategias, programas nacionales, bueno, que nos hizo
incluso pudimos compartir con algunos países también estos avances y cómo habíamos hecho durante todo este tiempo. La emergencia sanitaria ha hecho que miremos cada uno de estos servicios que ofrecemos a la primera infancia y que podamos hacer los ajustes necesarios, así como ha presentado Colombia, Chile y Uruguay. Lo mismo pasa en el Perú. En el caso del Programa Nacional Cuna Más, es un programa que pertenece al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Es un programa focalizado a zonas urbanas y rurales, pero de pobreza y pobreza extrema. Atiende a madres gestantes y niños menores de 3 años con 2 servicios principales. El primero, que es ofrecido a las zonas periurbanas, que son los servicios de cuidado diurno, es decir, nuestras cunitas, que en este momento por la emergencia sanitaria se encuentra cerrado. Y el otro servicio muy parecido al de Uruguay, que es un programa de acompañamiento familiar, ¿no? Ambos servicios a partir del 16 de marzo fueron cerrados por las restricciones de la cuarentena que dio nuestro país, ¿no? Sin embargo, nosotros a partir del primer día de la cuarentena necesitábamos tener contactos con nuestras familias usuarias, que más o menos para el servicio de cuidado diurno son 56,000 familias, y en el servicio de acompañamiento familiar son 112,000 en ese momento. Así que lo primero que hicimos fue implementar una estrategia de vigilancia comunitaria a través de todos nuestros actores comunales, que son más o menos 15,000 personas, no presencial. Esto básicamente a través de las llamadas telefónicas con 3 componentes principales. Primero, que nos dé información sobre qué estaba pasando con nuestras familias relacionadas al COVID-19 y además ofrecer información también nosotros sobre temáticas de cuidado infantil. Lo segundo, tener mensajes de refuerzo, mensajes comunicacionales referidos también a no descontinuar todo lo que nosotros ofrecemos como programa, ¿no? O sea, referidos al desarrollo infantil temprano, y un seguimiento nominal en vigilancia nutricional también a nuestros usuarios. Como medidas inmediatas también estamos a punto de entregar canastas de alimentos a todos los usuarios del servicio de cuidado diurno, que puedan garantizar por lo menos los requerimientos nutricionales que nosotros ofrecemos como programa. Y también entrega de un kit de juego, le llamamos el kit de desarrollo infantil temprano, que son los cuentos y algunos juegos que vamos a entregar de manera directa a cada una de estas familias. Igualmente nosotros estamos con los mismos desafíos de ver cómo poco a poco empezamos a ofrecer los servicios que ofrecíamos antes de la pandemia de manera progresiva, quizás en zonas de no tanto riesgo, pero vemos que en este momento nos tenemos que reinventar como todos los programas de la región, ver qué podemos, de lo que nosotros entregábamos, ofrecer y qué mejoras y ajustes hacemos a los modelos. Tenemos un fuerte componente comunicacional donde vamos a utilizar herramientas digitales, audiovisuales para poder llegar a las familias de manera permanente, utilizando todo lo que esté a nuestro alcance. Así que todas las experiencias que ustedes están presentando aquí nos sirven. Yo creo que vamos a salir de esto, vamos a regresar de manera no tan rápida, pero sí hay una necesidad de no perder contacto con estas familias y quizás todo lo avanzado pueda de manera progresiva recuperarse. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Fanny. Y a ver, la lluvia de preguntas requeriría de que nos quedemos hasta mañana.
y hay un par de personas a las quienes yo quisiera que quisieran las preguntas personalmente, pero antes de eso hacemos una ronda breve con los panelistas, porque ya hay algunas preguntas bien que se han repetido mucho. Básicamente 3 cosas quisiera plantearles y les pido que sean breves en sus respuestas. Hay muchas preguntas sobre la situación particular de poblaciones migrantes. Supongo, Carolina, que esto está especialmente dirigido, en el caso de Colombia, con la población venezolana. Entonces, quizás esa pregunta la puedes contestar tú, Carolina. Segunda pregunta, una pregunta más amplia sobre las dificultades de recursos humanos que han enfrentado ustedes para generar esta respuesta. Si tenían los recursos humanos disponibles en los programas, si hubo esfuerzos de contratación, qué dificultades tuvieron al respecto. Y lo tercero, que fue tratado, pero creo que merece un punto, digamos, hacerlo claro, es el desafío de la reapertura de los servicios. Y ahí quizás con una diferenciación de lo que tiene que ver con los servicios que están en el marco del sistema escolar, de los que tienen que ver más con el cuidado. Entonces, le pido, empecemos con Carolina, y quiero reservarse unos minutos porque hay un par de otras preguntas que me parecen importantes que quisiera que las hagan algunos de los participantes. Carolina. Bueno, perfecto. Con relación al primer punto sobre migrantes, ahí quisiera contarles, nosotros estamos abordando eso desde varios frentes en el gobierno. De primera mano, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene acciones y dentro de sus servicios tiene niños migrantes principalmente provenientes de Venezuela en el marco de sus programas, teniendo en cuenta la atención que les conté en la intervención. Adicional a eso, también se ha establecido de la mano con cooperación internacional y junto con una gerencia de fronteras que tenemos dedicada a atención a niños para poderles suministrar canastas alimentarias a las familias, por una parte, atención a gestantes, y uno de los temas también de alto impacto ha sido la vulneración de derechos sobre los menores. Nosotros lo trabajamos como cualquier menor que se ha visto vulnerado. De hecho, tenemos dentro del ICBF, bajo nuestra custodia en este momento, niños frente a los cuales ha sido necesario aplicar toda la ruta de protección y están en este momento con nosotros. Entonces, básicamente es eso. En el Instituto Colombiano estamos haciendo la atención a mercados, familias, gestantes, también protección, y en la gerencia de fronteras todo el esquema y estrategia que hemos venido trabajando. Claramente se ha fortalecido, potencializado e incrementado la cobertura. Gracias, muy al punto. Janet. Hola. Bueno, me voy a referir a la segunda pregunta que tú planteabas respecto de las dificultades del recurso humano para priorizar los servicios y contar con los profesionales para entregar todas las intervenciones y lo que está propuesto. Desde Chile tenemos oferta programática en el subsistema donde firmamos convenios con las distintas municipalidades que nos permiten contar con un recurso humano disponible. Ahora, ¿qué nos ocurrió? Que a partir de esta pandemia, todos los profesionales del área de la salud que tengan que ponerse a disposición de dar respuesta desde el ámbito sanitario a la pandemia, tienen que dejar de hacer sus funciones. Por lo tanto, ahí la mayor dificultad fue hacer las coordinaciones con los distintos municipios para saber qué profesionales estábamos asegurando para realizar las intervenciones, y también la coordinación con salud en saber cuáles eran aquellos territorios que iban a solicitar
mayor colaboración por parte de los profesionales de la salud en cada municipio, pero lo más efectivo ha sido la coordinación con los territorios y posteriormente, ya sabiendo con qué recurso humano contamos, readecuar todas las intervenciones de los programas para este teleacompañamiento y capacitar a los equipos para realizarlo, porque también ellos necesitan tener herramientas de cómo acompañar a las familias, qué cosas pesquisar, y desde ahí nosotros hicimos o estamos en eso todavía, realizando ese acompañamiento. Así que nosotros por lo menos no tenemos el problema de una merma importante en recursos humanos, sí estamos asegurando la entrega de prestaciones y servicios con el recurso humano que contamos. Y todo el tiempo preguntándole a los municipios efectivamente si hay alguno que se haya bajado, porque no solamente que responda a la emergencia sanitaria, sino que también se puede ver contagiado. Entonces también ahí, y desde el ámbito nacional, regional y local, tenemos que tener los planes de contingencia por un eventual contagio, que es algo que tenemos que resolver. Muy bien. ¿Algún comentario, Janet, sobre el tema de cómo ven la reapertura de los centros? Sí, bueno, estamos trabajando protocolos para la reapertura, tomando ciertas consideraciones y resguardos para los niños. Desde la Subsecretaría de la Niñez hoy día también se está promoviendo que los niños puedan salir alguna hora a jugar con ciertos resguardos también, entonces se están trabajando distintos protocolos, sobre todo para la reapertura de los establecimientos educacionales. Nosotros todavía no reaperturamos, volvían los niños ahora a principios de mayo a clases, pero eso todavía, o más bien no se realizó a propósito de cómo van aumentando los contagios y de resguardar también la población. Así que mientras tanto estamos trabajando intersectorialmente con educación, como les digo, principalmente estos protocolos de resguardo para la reapertura de los niños a los servicios. Muy bien. Pierina, 1, 2, 3 de las preguntas. Me voy a referir a las dificultades en recursos humanos que tú mencionabas, Ariel, preguntabas. Desde el programa Acompañamiento Familiar, específicamente para la atención a las familias con las que estamos trabajando desde el programa, no tuvimos grandes dificultades en cuanto a la conformación del equipo y se pudo dar respuesta en ese sentido, tanto para la modalidad de teleasistencia como para el trabajo con los equipos de guardias que realizaban actividades presenciales en el territorio o en las oficinas territoriales del Ministerio de Desarrollo Social. Sí hubo una demanda excesiva de la población en general y de otras poblaciones que no están vinculadas al programa Acompañamiento Familiar, y para eso el Ministerio de Desarrollo Social habilitó líneas telefónicas gratuitas, 0800, que para poder dar demanda a las diferentes necesidades, tanto para el registro de necesidades de canastas de alimentación, como otras cuestiones que fueron llegando a través de esos medios. En eso sí, desde el programa Acompañamiento Familiar y desde los otros programas del Ministerio, los equipos quedamos a disposición para apoyar en esa línea de trabajo, y bueno, pero es un desafío país poder estar más preparados en este sentido para poder atender a las demandas de toda la población cuando surge la necesidad. También ha sido muy importante para nosotros poder contar con los materiales esenciales para ese trabajo para los equipos de guardias, como tapabocas, alcohol en gel, que es algo que también hay que presupuestarlo y tenerlo presente para estas emergencias. Gracias. Carolina, sé que te quedó algo en el tintero. Para apenas contesté la primera, quiero hablarles sobre talento humano. Primero, darles un poco de contexto. Nosotros en talento humano, en las modalidades del ICBF, tenemos 150.000 entre madres comunitarias y agentes educativos. Todos se mantienen trabajando. Adicionalmente, en talento humano tenemos 3.000 personas en todo lo que es apoyo psicosocial,
aproximadamente 1.100 lo que son defensores de familia dedicados a todo lo que es protección de niños. Frente a ello quisiera referirme. Todo se mantiene, se ha trabajado en un proceso de asistencia técnica muy importante para poder desarrollarles a ellos habilidades que no necesariamente tenían al pasar a modelo no presencial. Claramente los que tienen que salir, como son los defensores de familia en los casos de vulneraciones a verificación de derechos, todos los protocolos, digamos que de bioseguridad se han trabajado, y adicional a eso también hemos trabajado con ellos en el establecimiento de esos nuevos mecanismos de contacto y acompañamiento, que ha sido uno de los temas más importantes, y es poder también entregarles a ellos esas capacidades, apoyarlos en el desarrollo de esas habilidades para que asimismo ellos puedan entregar ese contenido, esas orientaciones a las familias. Y frente al tercer punto que planteabas de la reapertura de centros, en este momento nosotros estamos trabajando y estamos haciendo las evaluaciones teniendo en cuenta como base, como premisa, lo que el Ministerio de Salud nos está dando como lineamientos, teniendo en cuenta en este momento aspectos como la curva, el pico de contagios. Segundo, como les comentaba ahora, en Colombia estamos teniendo en este momento un cambio en la temperatura del clima, por lo tanto estamos iniciando un proceso de picos respiratorios, lo que generaría que niños tuvieran que ir a centros médicos. Entonces esto digamos que es otro de los temas que se están evaluando. Sin embargo, ya se conformó un equipo intersectorial que está trabajando en la creación de los protocolos y lineamientos para el paulatino regreso a clases. Pero por el momento, hasta el 31 de mayo, tenemos una disposición presidencial donde los niños se mantienen en casa. Muchas gracias. Quiero invitar a Brenda González García de México a que haga una pregunta. Brenda. Sí, Ariel, muchísimas gracias por la oportunidad. Antes me gustaría agradecer muchísimo y decirles que estas participaciones a nosotros nos dan mucha luz, mucha información para poder replantear algunas rutas, digamos, que teníamos establecidas en la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, que, bueno, les comento que apenas se acaba de publicar en el mes de marzo, y bueno, pues en ese sentido teníamos planeadas muchos componentes programáticos, presupuestarios, que desde luego vamos a tener que hacer algunos ajustes, dada la contingencia actual que estamos viviendo. Y bueno, pues en ese sentido me gustaría retomar el tema que ya algunas de las ponentes comentaron, pero que quizá no profundizaron, que tiene que ver con el tema de la violencia hacia niñas y niños. En particular para México este es un tema que también pues, nos preocupa muchísimo, que frente al confinamiento, la violencia física, sexual, psicológica, el abandono, etcétera, pues se ha encrudecido, han aumentado los niveles de violencia hacia niñas y niños. Entonces, me gustaría saber si pueden profundizar en este sentido, además de las acciones de difusión y del autocuidado de los principales cuidadores, digamos, si existen como algunas acciones de coordinación interinstitucional, digamos, que ustedes hayan planteado frente a el tema de la violencia, y si existen, digamos, como algunas focalizaciones específicas para niñas y niños en situación de orfandad. Ya habían comentado niñas y niños migrantes, niñas, niños en situación de calle, y algunos otros grupos, digamos, en situación de vulnerabilidad. En ese sentido iría mi pregunta, y muchísimas gracias por la oportunidad. Bien, y finalmente Josefina Vigil desde Nicaragua. Hola Ariel, espero que estén viendo mi pantalla, no logro verme. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, la situación de Nicaragua, gracias en primer lugar al diálogo, a UNICEF y a las panelistas, ha sido todo muy interesante. Quiero comentarles que Nicaragua es una excepción a todo lo que ustedes han planteado y a todo lo que se ha hecho en el continente por tres razones
podríamos profundizar más, pero quiero mencionar 3 razones. La primera, porque la crisis del COVID-19 se sobrepone a otras crisis de gran calado que el país enfrenta desde el año 2018, que tienen que ver con una profunda crisis de derechos humanos, de falta de institucionalidad, de represión, y bueno, la crisis del COVID viene cuando hay un gobierno con poca legitimidad. El segundo elemento es que frente a la pandemia, el gobierno tomó la decisión de no hacer nada. Es decir, de no tomar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ni lo que dice la evidencia y otros países han implementado para contener la pandemia y no colapsar al sistema. Tampoco tenemos datos de cómo se está comportando el virus, no se hacen pruebas ni se dan datos oficiales, de tal manera que estamos a ciegas. La tercera característica es que frente a esa situación, la sociedad civil, la academia, las propias familias han tomado la decisión en sus manos. Con mucho sacrificio han hecho muchos esfuerzos para resguardarse y de alguna manera pues se han autoconvocado para hacer el resguardo. Las escuelas en Nicaragua siguen abiertas, los servicios siguen abiertos, muchos médicos ni siquiera pueden usar medidas de protección en los hospitales. La situación realmente es muy preocupante. Frente al sacrificio de las familias y los grandes esfuerzos que las familias están haciendo y la sociedad civil, yo tengo 3 preguntas rápidas que quisiera que ustedes respondieran. Yo sé que te había dicho 2, pero frente a esto han sido 3. La primera es que quisiera saber si hay experiencias exitosas desde la sociedad civil para acompañar a las familias en la crisis y para apoyar a la protección y la educación de los más pequeños, que incluyan medios como radio y televisión. Yo sé que de Colombia nos comentaron este tema, pero no todas las familias, muy pocas familias tienen acceso, sobre todo las más pobres, a medios online. Entonces, radio, televisión, si conocen esfuerzos de la sociedad civil que puedan servirnos en Nicaragua. Lo segundo es cómo han acompañado a los más vulnerables. Y ahí me estoy refiriendo no solo a los del nivel socioeconómico más bajo, sino a los que ni siquiera tienen dónde resguardarse, los niños que están en calle, las familias que están en calle, las familias que están en los semáforos. ¿Qué medidas han tomado frente a ellos, los que no tienen cómo conectarse ni siquiera a la radio? Y la tercera pregunta que tengo que hacer es que en Nicaragua, obviamente, los más privilegiados, porque una cosa que la epidemia ha dejado descarnada es el tema de la falta de equidad. Entonces, los que asisten a colegios y centros privados, pues sí han tenido acceso a educación en línea. Pero en ese caso, quienes han tenido acceso a educación en línea están enfrentando el reto de articular adecuadamente el triángulo educadores, educadoras, niñas y padres y madres de familia en el quehacer pedagógico en la casa. Ha resultado difícil que se apoye a los más pequeños a veces en las propuestas educativas. Y a mí me gustaría saber si ustedes conocen experiencias, básicamente si ustedes han identificado factores de éxito para que la educación en línea que se desarrolla en el hogar funcione con los más pequeños. Y cómo se han desarrollado o se desarrollan las capacidades de los cuidadores, si conocen experiencias exitosas en esos campos. Gracias, Ariel, por la oportunidad y espero que en otra oportunidad podamos profundizar más la situación de esta parte del continente. Gracias a todos y todas. Muchísimas gracias. Ahora les voy a dar la palabra a las 3 panelistas. Simplemente decir que vamos a extendernos unos minutos más de lo originalmente planeado como para que ellas puedan responder estas preguntas. Vamos a hacerlo al revés. Empezamos con Pierina, seguimos con Janet y terminamos con Carolina. Bueno, para dar respuesta a la pregunta de Brenda sobre la intervención en situaciones de violencia, desde el programa de acompañamiento familiar, la primera estrategia que se utiliza es que el equipo técnico de profesionales que están conformados por un profesional del área de la salud y un profesional del área social se referencia en primer lugar a la supervisión o al facilitador del equipo. Primero ven las estrategias de trabajo, si surge algún indicador de riesgos, y luego se generan espacios con un equipo de asesoramiento en área jurídica que contamos en el programa, y a través de videollamadas se han generado espacios para poder plantear la situación, pensar las estrategias, ver si es necesario alguna articulación interinstitucional
en las situaciones de violencia siempre lo es, y en esos casos se piensa cómo presentar la situación y articular con el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, el CIPIAB, que en nuestro país está coordinado por el Instituto Nacional de la Infancia y de la Adolescencia del Uruguay, donde participan los actores de otras instituciones para pensar la mejor estrategia de abordaje de esa situación. El CIPIAB ha mantenido, luego de las primeras semanas, han generado espacios y reuniones donde participan los diferentes actores a través del Zoom, entonces ha sido una herramienta importante de apoyo para el abordaje de estas situaciones. Y interinstitucionalmente se define cuál es la mejor estrategia para esa intervención concreta. Y también, si bien yo al principio mencionaba que se determinó la feria judicial ante situaciones que se requieran, se puede pedir la apertura en casos de gravedad o cuando es necesario. Hola, sí, Janet. Hola, vamos de a una. Sí. Ya. Respecto entonces de las coordinaciones interinstitucionales para abordar la violencia, en Chile hay un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que ha estado también sacando distintas estrategias. Hay una línea telefónica gratuita donde pueden llamar cualquier tipo de persona que esté sufriendo algún tipo de violencia intrafamiliar. Por eso es tan importante la coordinación, porque podemos difundir esas plataformas, saber cómo funcionan, pero también con los equipos de trabajo, apelo nuevamente a los flujos locales, es cómo se va a activar la red en caso de que se detecte alguna situación de violencia o negligencia dentro del hogar. Entonces, ahí es súper importante que desde los ámbitos locales sepan cuáles son esos protocolos, porque ante un eventual caso, el flujo va a ocurrir distinto a como ocurre de manera normal. Tenemos también, bueno, distintas acciones dirigidas también a las familias, en el fondo para disminuir los factores de estrés, y también con eso impactar positivamente en la dinámica familiar y que no ocurran ninguna situación de violencia, pero eso la verdad es que sumado a contextos altamente vulnerables es muy complejo que podamos abordarlo. Eso principalmente les diría. Y hay una acción que también se está implementando ahora, que es como que las mujeres que están con violencia de género pueden acudir a la farmacia e indicar una palabra, que es como mascarilla 19. Con esa palabra, todos los funcionarios que atienden en las farmacias le toman los datos a la persona, le dicen que no hay mascarilla, le toman los datos y la ponen en contacto después con una instancia ya más judicial para hacer un seguimiento al caso. Y es para familias o mujeres que no pueden llamar o que están con su agresor constantemente, entonces también ahí es una estrategia que vamos a ver cómo funciona, se puso en práctica esta semana. Pero son distintas alternativas que van ocurriendo y que se van implementando a medida que también va avanzando esta pandemia. Y ya que, para ser más eficiente, ¿por qué no respondes a las preguntas de Josefina también? Ya. Sí, respecto a las experiencias exitosas de la sociedad civil, ya sea por radio o televisión, pensando en aquellas familias que no tienen acceso a Internet, tenemos una mesa, como les comentaba en la presentación, que es público-privada, donde hay organizaciones de la sociedad civil que han estado haciendo acompañamiento a las familias en los distintos territorios, y hemos estado coordinando distintas acciones para poder bajar en coherencia con información y oportunidad. Y también hemos grabado distintos programas como a través de Facebook Live, no es ninguna plataforma especial, pero sí
hemos llevado especialistas de las distintas fundaciones y ONGs que abordan temáticas específicas, y esos videos los hemos compartido con las redes comunales para que ellos en sus radios locales o en sus dispositivos comunales de acceso para la ciudadanía puedan también compartirlo. Es como la acción que hemos realizado. ¿Cómo hemos acompañado a las personas más vulnerables? Es una súper buena pregunta que también la vi ahí en el chat, y sobre todo qué es lo que está pasando con los niños en situación de calle. Desde el Ministerio de Desarrollo Social se lidera la política de calle en Chile, y hay un protocolo establecido para los casos en que nos encontremos con algún niño en situación de calle. Entonces hay celulares de personas que atienden las 24 horas, yo les puedo compartir o lo puedo dejar a disposición del material que después ustedes van a compartir a los participantes, porque me parece que hay que hacer estrategias para llegar a abordar ese tipo de situaciones. Y también hemos estado realizando acciones con los niños que están bajo la tuición del Estado, que en Chile se denomina el Servicio Nacional de Menores. Básicamente en coordinación con los equipos que están en residencias, asegurando algunas prestaciones o monitoreando qué es lo que está ocurriendo, y también estamos entregando material de emergencia, que son unas mochilas, que son unos kits de emergencia que entregamos nosotros en caso de situaciones de catástrofe, pero ahora las estamos entregando a propósito de esta pandemia, que es una catástrofe nacional y mundial, para apoyar a los niños. Y esta mochila viene en la presentación que les voy a dejar, también aparece ahí, y tiene distintos implementos para que los niños puedan ir desarrollando distintas habilidades y actividades, y que puedan también ir despejándose en función de todo lo que está ocurriendo. Eso. De estrategias educativas exitosas en línea, la verdad es que no hemos recogido todavía tal vez experiencias exitosas en el ámbito educativo. Sí estamos entregando mucho lineamiento a las familias y actividades que podrían realizar con los niños, o cómo organizar por espacios el día, el trabajo con los niños, y no sobreexigirse. O sea, para nosotros es fundamental el bajar los niveles de estrés, y pensando en estos mensajes con los cuales llegamos a las familias, les comparto algo como muy confidencial interno, pero que nos ocurrió en el equipo, y era que estábamos llegando con un mensaje que era como en casa y sin violencia, pensando en este tema de cómo abordamos la violencia también, ¿no? Y cómo llegamos con mensajes. Pero después de una larga discusión nos dimos cuenta que en casa y sin violencia es decirle también a la familia, ahora que los niños están más con ustedes, están siendo violentados. Entonces era un mensaje como muy rudo también para llegar. Entonces ahí hay que tener mucho, mucho cuidado, y nos ha servido mucho la experiencia tanto del equipo como de otros actores también externos, y llegamos finalmente al mensaje de en casi sin estrés. Porque eso también en llegada, si ustedes se imaginan, es como mucho más calmador que decir en casi sin violencia. Entonces, también ahí yo diría que hay que poner mucho ojo en la estrategia, en las bajadas comunicacionales, basarse mucho también en la educación social, de cómo llegar de mejor manera también a las familias. Eso, muchas gracias, Janet. Finalmente, Carolina. Bueno, me voy a referir inicialmente a la pregunta acerca de violencias. Y sobre esto quiero decirles que ha sido un trabajo muy fuerte del gobierno nacional con los gobiernos territoriales, dentro de los que están departamentales y municipales. Quiero en el contexto decirles, Colombia tiene 1.102 municipios, y una de las estrategias más poderosas que hemos trabajado en este tiempo ha llegado a más de 900 municipios activos. Y acá básicamente está liderado por la primera dama de la nación. Nosotros veníamos trabajando ya de tiempo atrás una alianza que se llama Alianza Nacional contra Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, y en el marco de esa alianza que se ha venido trabajando para la contingencia y en el marco del COVID, se lanzó la estrategia Hagamos de nuestra casa el lugar más seguro. Y es que coincidencialmente en Colombia, en el mes de abril, el tercer sábado del mes de abril, se celebra el Día de la Niñez.
y nosotros quisimos hacer una adaptación muy rápida y de alto impacto, buscando cómo llevar el juego entrelazada con la crianza amorosa o la crianza positiva para poder estar presentes en los hogares de los colombianos durante esta época. Esa ha sido una estrategia muy importante. Estuvieron, como les cuento, más de 900 municipios. Nosotros desarrollamos un lineamiento que lo pueden encontrar si ustedes ingresan a la página juegoinines.org. Ahí encontrarán el lineamiento, se llama Brújula Express, y es un lineamiento que se le da a las gobernaciones, a los entes territoriales, a los enlaces de infancia, pero también para padres y cuidadores, con guías y pautas de qué acciones, qué actividades y cómo poder, a través del juego y la pauta de crianza amorosa entrelazado, transformar esas relaciones en este momento que estamos en casa. Entonces, esta es una de las estrategias más fuertes que ha generado un gran impacto. Adicionalmente, en esta alianza, las 32 gestoras sociales, que son como las primeras damas departamentales, han estado absolutamente aliadas, liderando esto en sus territorios. Así que podemos decir que esto realmente ha sido algo que ha estado en todos los niveles de gobierno y ha tenido un impacto altísimo. Nosotros tuvimos el sábado que acaba de pasar, se celebró el Día de la Niñez y lo hicimos nosotros en una simultánea desde casa, incluso generamos unos concursos a los entes territoriales y un reconocimiento que se dará posteriormente para aquellos que lograran mostrar y evidenciar el mayor número de familias participando en esta actividad. Y realmente lo que esto busca es poder llevar nuevamente el juego como una herramienta poderosa en estos momentos de coronavirus. Así es que estuvieron vinculados, incluso la primera dama hizo la apertura de esta jornada con Sebastián Yatra, leyendo un cuento con sus hijos, y se han unido y se unieron inmensidad de artistas, de familias, los mismos gobernadores, el ejército, también la policía. Realmente esto se volvió un tema viral y lo que nosotros buscamos es poderlo mantener y sostener en el tiempo, porque claramente es una necesidad que se tiene, y si en una casa está presente el juego, ustedes saben que ahí detrás del juego hay una inmensidad de cosas, las interrelaciones, las reglas, las pautas, el respeto, el conocer al hijo, al conocer más al papá, al hermano. Entonces, esta, pues quería contarles que ha sido una de las estrategias de alto impacto. Por otra parte, también nosotros somos convencidos de las alianzas, y las alianzas porque son la suma de diferentes actores. Y claramente, acá hay un tema que quiero resaltar y es la corresponsabilidad. Y en eso hemos trabajado mucho. Aquí está el gobierno trabajando, pero también está la policía, infancia y adolescencia, haciendo desde pedagogía, haciendo verificaciones. Tenemos a la Procuraduría, a la Fiscalía. Hemos hecho también en radio. Y cuando hablamos de radio, estamos hablando desde las emisoras más reconocidas hasta las emisoras barriales que existen en Colombia, las emisoras del ejército, también haciendo llamados incluso a los vecinos, que si un vecino está escuchando que un niño en la casa del lado llora, oye gritos, estamos también sensibilizando, tanto desde la prevención como en la atención, y habilitando la línea 141 que tenemos acá, y se ha fortalecido con apoyo psicosocial y de defensores de familia. Entonces, bueno, creo que en cuanto a violencias, eso es lo más relevante. Y frente ya a la otra pregunta, también creo que hay temas bien importantes, y era sobre el tema de sociedad civil, acciones exitosas. Y aquí yo quiero también contarles que la sociedad civil puede jugar un rol absolutamente importante. Al margen de todas las acciones institucionales y de gobierno que se han fortalecido, también bajo la vocería de la primera dama, convocando a la sociedad civil, se ha generado una campaña de altísimo impacto en el país que se llama Ayudarnos hace bien, y tiene un foco y un enfoque prioritario, y está relacionado a la nutrición y a la alimentación de las familias. Es así como ahí se han articulado diferentes, desde las personas naturales haciendo aportes, donaciones,
grandes empresas, manufacturas, banca, etcétera. Y ahí lo que nosotros logramos fue desarrollar un proyecto de innovación social que a hoy, a punta de aportes a 5.000 pesos y empresas, hemos logrado llegar a 500.000 de canastas alimentarias para poder distribuir en una población, y aquí quiero hacer un asterisco muy grande, y son todas estas familias priorizadas que no tienen ningún tipo de subsidio del gobierno o aporte por su condición, pero que en este momento se están viendo vulnerados como trabajos informales, personas, ejemplo, en peluquerías y demás actividades que hoy no tienen ingresos, pero están padeciendo una situación importante. Entonces, hemos focalizado bajo el liderazgo, pero con la sociedad civil, esa llegada que ha sido de altísimo impacto. Por otra parte, si nos vamos al tema de contenidos, entonces también estamos hablando de la participación muy activa, como lo es la Corporación Juego y Niñez, en la acción que les comentaba ahora de violencias, movilización increíble, pero también hemos tenido en producción de contenidos y en la apertura de uso de contenidos que de alguna manera o tienen cobro habitualmente, la apertura para no tenerlo. Y los operadores móviles han jugado también un papel absolutamente importante, y es ampliando y dando conectividad y dando también minutos al aire para poder facilitar esta gestión. Entonces, bueno, creo que hay muchas más, pero consideraba que estas eran como las más relevantes y de impacto para contarles. Muchísimas gracias. Bueno, estamos llegando al final. Creo que hubiéramos necesitado más tiempo para cubrir todo lo que ustedes tenían para decir, los panelistas, pero todas las preguntas, más de 100 preguntas recibimos. Así que pudimos responder muy pocas. Yo quiero, terminar con un par de mensajes. Del punto de vista sustantivo, creo que este webinar, este seminario, ha mostrado el sabor agridulce que todos estamos sintiendo en este momento. Por un lado, la preocupación enorme por los impactos que esta crisis está teniendo y todavía va a tener hacia adelante, pero al mismo tiempo el enorme compromiso y la experiencia que ha permitido, hoy lo escuchamos de algunos países, el responder rápidamente a esta emergencia con ajustes a programas, con innovaciones. Esto no quiere decir que todo esté bien y que no haya cosas por mejorar, pero me parece que quedó muy claro que hay en América Latina, tenemos hoy una agenda para la primera infancia muy importante, desarrollada, con mucho que podemos aprender unos de otros. Y esto es el lado dulce de la ecuación. De nuestro lado, y estoy hablando aquí no solamente del diálogo, sino también ECDAN, UNICEF, la experiencia de hoy nos reafirma que este es un espacio que tenemos que seguir alimentando. Consideramos que este es el primero de una serie de webinars que esperamos seguir continuando al menos por los próximos meses. Vamos en las preguntas que hoy no pudimos responder nos van a inspirar y orientar acerca de cuál debe ser el foco de las próximas reuniones. También queremos ampliar la participación o las presentaciones a otros países de la región, incluyendo aquellos que están experimentando dificultades serias en la implementación de programas. Queremos reflejar realmente la diversidad y variación. Queremos escuchar voces desde el Estado, pero también desde la sociedad civil. Así que sigan, por favor, síganos y sigan atentos porque vamos a seguir.
Y bueno, todos los que son como ya mencionamos antes, la grabación del video va a estar en línea. No puedo decirles si va a ser inmediato o va a tardar unos días, pero lo vamos a poner en línea. Y también vamos a hacer lo posible para servir de puente para que facilitarles el acceso a los recursos y materiales que los panelistas han estado presentando, desde el PowerPoint a los recursos que mencionaron en sus presentaciones. Ténganos un poquito de paciencia, porque en todo esto creo que vamos haciendo camino al andar, estamos aprendiendo y tratando de responder a este mundo tan cambiante y difícil que nos toca enfrentar. Sin más, quiero agradecerles a todos, a los panelistas, a la gente que hizo las preguntas, a aquellos que hicieron las preguntas y no les pudimos responder, y a todos los que asistieron a este evento. Realmente nos da fuerza y alimenta las ganas y la energía para seguir adelante. Suerte, cuídense todos mucho y seguimos. Sí, muchísimas gracias a todos. A María, Carolina, Janet, Brenda, a todos. Y Ariel, nada más quise decir que mañana vamos a tener las grabaciones y entonces en sus correos van a ver mañana la grabación para este webinar que pueden compartir. Excelente, muy bien. Bueno, saludos a todos y un abrazo virtual. Saludos, hasta luego. Muchas gracias.